7.1a, el número 7.a, dice seguir los procesos de formación participando. Exactamente, ese es lo relativo al reglamento que se pone en letras itálicas. Y así se distinguen unos de otros, los números enteros o los decimales con letras itálicas. ¿Qué es la espiritualidad de la cruz? Bueno, la espiritualidad de la cruz la consideramos nosotros un regalo de Dios a la iglesia. ¿Por medio de quién? Pues de la Beata Concepción Cabrera de Armida, a quien llamamos familiarmente Conchita, nuestra madre. En ella misma, y me refiero aquí en su persona, en su vida, en su proceso de vida, vemos expresada el carisma del apostolado de la cruz. Por eso ella es una vivió, ¿verdad? Carisma que vamos a encontrar pues plasmado en este formato, los estatutos y el reglamento. La dimensión misionera del apostolado de la cruz, ¿cuál es? El apostolado de la cruz tiene una dimensión misionera y esa es precisamente parte de nuestro carisma, la dimensión misionera, y está en el número 29 de los estatutos y señala que nuestro objetivo se lleva a cabo con la extensión del reinado del Espíritu Santo. Eso es importante porque uno dice, bueno, ¿de qué manera vivimos el carisma y lo comunicamos? ¿De qué manera expresamos o se vive los estatutos y los reglamentos? Pues impulsando la extensión del Espíritu Santo, es el reinado del Espíritu Santo en las personas y en la sociedad en que vivimos. O sea que la estructura de los estatutos está sugerida por los elementos que dan identidad a la obra. Esto es importante. Y están organizados de la siguiente manera. Vamos a ver cómo están organizados los estatutos y el reglamento, porque es lo que da identidad a la obra. Y allí también está expresado el carisma que nosotros vivimos. Los elementos de identidad y de unidad son los siguientes. Cada uno de los capítulos de estatutos y reglamentos se van a referir a qué cosa, porque son varios capítulos. En realidad los capítulos van a ser 7. Se refieren a la naturaleza, al origen y al emblema del apostolado de la cruz. Vamos a ver. En el capítulo 1 se trata de la pertenencia y del compromiso dentro del apostolado de la cruz. En el 2 se habla de la experiencia de Dios. En el 3 se habla de la vivencia comunitaria. En el 4 se habla de la dimensión apostólica, que tiene una incidencia social y eclesial. Debe tener. Por eso lo vamos a explicar. En el capítulo 5 se trata de la formación integral de cada uno de los miembros, de todos y de cada uno. Una formación ordinaria y la formación especial y la permanente también. Porque es como la básica, luego la especial y luego la permanente. Y en el capítulo 6 se trata de la organización y del gobierno de la obra. Finalmente, habla el capítulo 7 del crecimiento y de la expansión del apostolado de la cruz. Entonces son 7 capítulos que vamos a ir viendo poco a poco. Tal vez no en toda su extensión, pero sí en las partes esenciales. Ya se me congeló. Okay. Vamos viendo. En el capítulo número 1 se habla de la naturaleza, del origen y del emblema que nosotros tenemos como que nos identifica. Y en el capítulo primero, en el número 1, en el estatuto, dice, el apostolado de la cruz es en la iglesia una asociación de laicos cristianos o cristianas que al impulso del Espíritu Santo, ahí está, al impulso del Espíritu Santo, siguen a Jesucristo, sacerdote y víctima. Somos como características de la espiritualidad, seguir a Cristo, sacerdote y víctima, contemplativo y solidario. Así como que va definiendo, como va dando color, ¿verdad? Al carisma, que es víctima, contemplativo y solidario, pero es ser Jesucristo sacerdote. Una asociación que promueve la comunión y colabora
con Cristo en el proyecto de la salvación de la humanidad. Eso es muy importante. Se trata de colaborar. No nos vamos a inventar nada más que copiar a Cristo y cooperar con Él. En el segundo número, porque cada capítulo tiene varios números, nos dice que el apostolado de la cruz está abierto a todos aquellos y aquellas que forman parte del pueblo de Dios. Exactamente, todos. Pueden ser laicos, mujeres, hombres, religiosos, religiosas y ministros ordenados también, porque también dentro de la obra caben los ministros ordenados. Es decir, puede ser que sacerdote les guste vivir dentro del apostolado de la cruz, hacer su compromiso y vivir junto con los demás el carisma. Sí, se dan, de hecho. Aquí, por ejemplo, en Monterrey, en el centro que yo asisto del Espíritu Santo, pues el padre que está en la parroquia del Espíritu Santo y que es el párroco, es miembro del apostolado de la cruz, porque quiso, era la obra. Entonces, es posible. Bueno, ahí tienen unas imágenes alusivas a estos aspectos, ¿verdad? Que pueden ser laicos, laicas, religiosos, ministros ordenados. El número 3 de este primer capítulo nos dice que el apostolado de la cruz es una agrupación de cristianos, como lo veíamos, que ha sido inspirado por Dios esta agrupación. ¿Y que a quién le fue inspirada esta agrupación o esta obra? Pues a la Beata Concepción Cabrera de Armida. Ahorita Beata, que está en un proceso de canonización, y que si Dios quiere, pues pronto lo vamos a ver elevada a los altares, ¿verdad? Como, pues, santa, porque realmente Conchita vivió una santidad muy grande, es decir, realmente muy profunda. Y ahí tenemos las imágenes de Conchita. Luego tenemos ahí que fue fundada por el Monseñor Ramón Ibarra, con la colaboración del padre Alberto Mir, el 3 de mayo de 1895. Fue la primera obra de la cruz, el apostolado de la cruz. Después fue aprobada por el Papa León XIII el 25 de mayo de 1898. Pues muy bien. Está un poquito lejano a nosotros, pero no tanto, porque el Papa León XIII pues no, tampoco tan lejano. Después fue confirmado. El Papa Pío XI le confió el cuidado, la dirección del apostolado de la cruz a los misioneros del Espíritu Santo. Y eso fue en julio de 1926, siendo superior el padre Félix de Jesús Ruller. Algunos piensan que el padre Félix fue el fundador de la obra del apostolado de la cruz. No, en realidad no, ni el inspirador. El padre Félix le dio un impulso muy grande a la obra del apostolado de la cruz, pero y a él se le confió el cuidado. Por eso los misioneros del Espíritu Santo, a través del padre Félix, nos hemos venido pues siendo los depositarios, digamos así, del cuidado solamente, no de la propiedad de la apostolado de la cruz, porque es una obra independiente de otras obras. Las obras de la cruz son 5, se lo vamos a recordar. El apostolado de la cruz, que fue la primera obra fundada en 1895, la religiosa de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús, que fue fundada en 1897, o sea, 2 años después de fundarse el apostolado de la cruz. La Alianza de Amor, que se fundó en el 1909, que el nombre completo es Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús. Porque al hablar del corazón de Jesús, lo vamos a ver dentro de la cruz, no está al centro de la cruz, es el corazón de Jesús que aparece, por eso es Alianza de Amor en el corazón de Jesús. La cuarta obra está dedicada a la fraternidad de Cristo Sacerdote, que fue fundada en 1912, que antes se llamaba la Liga Apostólica, ahorita se llama Fraternidad de Cristo Sacerdote. Y finalmente, los misioneros del Espíritu Santo en 1914. Por situaciones que se dieron, sobre todo en relación al padre Mir, que fue el primero que conoció la obra, Jesús le dijo a Conchita, mira, este postulado, es decir, esta obra, ha venido del cielo, o sea, tiene su origen en el cielo, es decir, vamos, en esa esfera divina, y que nadie
te atribuya lo que es mío. Es decir, le está diciendo, no, esto es mío, tiene ese origen divino y nadie puede decir, yo soy el fundador, lo fundador. No, tú eres el canal, pero el origen viene del cielo. Y le dice a Conchita, en la cuenta de conciencia, mira, en tu pecho se engendró esta obra, se engendró el día de mi dulcísimo nombre, o sea, del dulcísimo nombre de Jesús. Ahí se engendró en el corazón de Conchita. Entonces, el apostolado de la cruz, como primera obra de las 5 obras de la cruz, tiene una relación muy profunda con los misioneros del Espíritu Santo. Son realmente 2 obras distintas, pero hermanadas ¿por qué cosa? Por la espiritualidad que compartimos, por la misión y por la historia que tenemos, ¿verdad? Porque hemos sido como muy cercanos una obra a la otra. Claro, que todas las obras de la cruz, como estamos hermanadas en la misma espiritualidad, pues estamos todos muy cercanos, somos una gran familia. El gobierno y la animación del apostolado de la cruz se realiza de manera corresponsable por las 2 obras. Por eso, ustedes se van a dar cuenta de que realmente somos los misioneros del Espíritu Santo los que estamos acompañando constantemente al apostolado de la cruz como asesores, ¿sí? Porque formamos parte también del gobierno. No es que la obra pertenezca a los misioneros del Espíritu Santo. La obra fue confiada de acuerdo al cuidado, ¿verdad? Pero confiada a los misioneros del Espíritu Santo. Así como la alianza de amor le fue confiada a las religiosas de la cruz, el apostolado de la cruz, entonces a los misioneros del Espíritu Santo. En el número 6 de los estatutos encontramos que tenemos un emblema. El emblema es la cruz del apostolado. Sabemos que Conchita, cuando se grabó el monograma en su pecho a sangre y fuego, tuvo un clamor, hizo una exclamación muy bonita, pidiendo por la salvación de las almas. Esa exclamación es: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Es cuando realmente la obra tuvo su nacimiento, digamos. Uno fue engendrada, pero aquí pues nace la obra cuando Conchita se grabó el monograma y exclamó: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Por eso nosotros lo decimos con mucho cariño, con mucho devoción, con mucho respeto, porque estamos hablando del origen, digamos, del nacimiento de la obra del apostolado de la cruz. Y este clamor sintetiza nuestro proyecto de vida y le confiere el tinte a nuestra espiritualidad. Por eso decimos es nuestra, porque la espiritualidad realmente es de todas las obras de la cruz, de las 5 obras de la cruz. Pero también como aquí hay una extensión litúrgica, este clamor de Conchita, cuando decimos dentro de la misa: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Es como un eco litúrgico, porque es también ofrecer la víctima santa a Dios Padre y unirnos a ella, ofreciéndonos también nosotros junto con Jesús, Jesús sacerdote y víctima. ¿Cuál es el compromiso y la pertenencia que se adquiere al entrar en las obras de la cruz, en el apostolado de la cruz? Bueno, la pertenencia al apostolado de la cruz implica un compromiso con varios aspectos. Pues compromiso. No es solamente venir digamos así, hacer una paseadita por las obras de la cruz, ser de un grupo bonito, simpático, donde encuentra uno gente, sino que se trata de adquirir un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es seguir a Jesús, sacerdote y víctima, y ofrecerlo. A Jesús contemplativo y solidario. Son elementos, son aspectos, ¿verdad?, que caracterizan nuestra espiritualidad. Pero se trata del seguimiento y del ofrecimiento de Jesús. Se trata de cumplir con amor la voluntad del Padre. Dicho brevemente, se trata de eso. Y para cumplir con la voluntad del Padre, pues hay que conocerla, ¿verdad? Hay que discernir cuál es la voluntad del Padre en mi vida. ¿Qué implica? Pues ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo.
Por eso estamos como muy también ligados a la segunda persona, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Porque es a través del Espíritu Santo que nosotros recibimos el carisma y lo vivimos, y nos impulsa también a darlo a conocer. Y es la inspiración, la moción del Espíritu Santo la que realmente nos hace embebernos del carisma y realizarlo y vivirlo. Por eso la docilidad a él. Y también el compromiso se adquiere abrazando con amor la cruz de cada día, comenzando por realizar evangélicamente los deberes de Estado que cada uno tiene. Pues sí, cada uno de nosotros puede tener un estado de vida diferente. Hay laicos que están casados, hay laicos que están solteros, hay laicos jóvenes, laicos adultos. Hay también monjitas que pertenecen también a la Apostolado de la Cruz y su estado pues es la vida religiosa, o sacerdotes cuyo estado es precisamente la vida sacerdotal. ¿Qué otros compromisos adquiere uno en el Apostolado de la Cruz? Bueno, pues ofrecer a Cristo y ofrecerse en su unión con todas las realidades de la vida cotidiana. Es decir, hay que asumir la realidad de la vida cotidiana y ofrecerla junto con uno, con las realidades, o las realidades junto con uno, ofrecerlas a Dios, al Padre. Ofrecer la misa, la comunión por los sacerdotes, como lo hacemos después de la Eucaristía, se ofrece por las vocaciones también, en particular por los sacerdotes y las futuras vocaciones, por las que están ya en proceso. Otro compromiso que se adquiere es dar testimonio de fe, la fe que desde luego la fe que profesamos, la fe católica, la fe cristiana. Desde luego transmitir el evangelio a partir de la fe que nos une. Otro aspecto del compromiso es esforzarnos en construir un mundo más justo, más digno para todos, porque sería inconsecuente vivir una espiritualidad, un Cristo solidario, que no quiera construir un mundo mejor, un mundo más justo, más digno y más solidario. Pues de eso se trata, ¿no? Y dice, así extenderemos el reinado del Espíritu Santo en la construcción de un mundo mejor. ¿Construyendo qué? Pues el pueblo sacerdotal en unión con la Virgen María y a ejemplo de ella. Pues sí, en eso también nos identificamos con María. María también en su momento y en su tiempo quiso construir, por lo menos lo podemos imaginar y lo pensar con toda certeza, que María quiso un mundo mejor para todos. Y por eso aceptó también el plan del Padre, asumir al Verbo encarnado, tenerlo consigo, decir, generar, y entonces ofrecerlo al mundo por la salvación. Además de todo lo anterior que hemos visto, en la región Feliz de Jesús, a la cual pertenecemos, el compromiso comprende pues seguir los procesos de formación catecumenal, fundamental, básica y permanente. Claro, porque se trata de un proceso de crecimiento. No podríamos ser buenos miembros del Apostolado de la Cruz si no entramos en ese proceso de formación con el que también nos comprometemos. Participar activamente en una pequeña comunidad del centro local al que se pertenezca, porque realmente la formación se adquiere dentro de una pequeña comunidad que está dentro de un centro, ¿verdad? Como vamos a ver un poquito más adelante en la estructura que estamos viviendo. El centro local pues lleva diferentes nombres. Por ejemplo, el Centro Espíritu Misionero. Me imagino que muchos de ustedes pertenecen, digo, que están viéndome, pues pertenecen a diferentes centros. Cada uno lo podrá decir. Pues yo, el Centro Espíritu Santo, el Centro ES, el Centro de Cruz de la Apostolado, en fin. Cada uno pertenece a un centro distinto. No por pertenecer a un centro diferente vamos a ser distintos en nuestro carisma, al contrario, nos vamos a identificar en él, y la pertenencia a un centro nos implica simplemente pertenecer a un aspecto de la iglesia local, donde estamos injertados. Otro elemento también de compromiso es hacer vida por los elementos de identidad del apostolado de la cruz. ¿Sí? Esos elementos de identidad del apostolado de la cruz están en la cruz del apostolado. Ahí están esos elementos.
Todo esto, pues, según las modalidades de cada región, porque las regiones también tienen cierta diferencia, ¿no? También las posibilidades de cada persona. Bueno, vamos a hablar ahora de la pertenencia. Ya hablamos del compromiso. Ahora vamos a hablar en este capítulo de la pertenencia al apostolado de la cruz, a la obra. Para pertenecer a esta obra, ¿qué requiere? Uno pregunta, bueno, ¿qué es necesario? Bueno, pues conocer, recibir desde luego los estatutos de la obra y del reglamento. ¿Cuándo se adquiere el conocimiento? Pues como ahorita, ¿verdad? Es parte de la formación, del proceso de formación. Ahí tenemos el emblema del apostolado, de la cruz del apostolado, que nos caracteriza. Pero la candidata o el candidato, durante la etapa de catequesis básica, va a expresar su deseo por escrito de pertenecer libremente a la obra. Lo tiene que decir, lo tiene que expresar por escrito, hacer una petición por escrito. Estamos viendo aquí el reglamento, por eso está en el 9.2. Dice, la pertenencia a la apostolado de la cruz requiere de sus candidatas o de sus candidatos haber asumido el compromiso fundamental y expresado de manera pública, preferentemente en una celebración litúrgica eucarística, ese deseo de pertenecer a la obra. Tiene que ser así. Es lo que marca, que sea dentro de la misa, dentro de la Eucaristía. Ahí tenemos una imagen que nos está refiriendo a una de las candidatas que está recibiendo la cruz. Me parece que el padre que la está imponiendo es el padre Carlos Castro, si mal no recuerdo, si lo reconozco. Ahorita la ceremonia ya ha variado. Antiguamente la ceremonia es que el sacerdote imponía la cruz a la candidata, se lo ponía en el cuello. Ahora estamos usando de que el candidato o la candidata toma la cruz y se pone la cruz en el cuello, ¿verdad? Como señal clara de que es voluntariamente, asume uno el compromiso y se pone uno en la cruz, es decir, que acepta esa cruz en el pecho, ¿verdad? Para poderla traer y vivirla, ¿verdad? Y la pertenencia a las obras de la cruz, a la obra de la cruz se completa con la recepción pues, de la insignia de la cruz del apostolado, de los estatutos, del reglamento y de una cédula que le entrega a la persona, al candidato, y que la acredita como miembro permanente del apostolado de la cruz. Y subrayo permanente porque uno pensará que asumir la cruz es por un par de semanas, un mes, y me retiro. Pues no, se trata pues de asumir un compromiso y un estilo de vida que sea permanente y que perdure, de ser posible para toda la vida, o sea, no zafarse. Se trata de un estilo de vida cristiana dentro de una obra. Por eso es importante reflexionarlo bien y asumir uno voluntariamente ese compromiso de pertenecer a la obra. Y se va a ir, lo va a ir sintiendo uno, lo va a ir viendo uno como es un proceso muy bonito y ayuda mucho porque vive uno su vida de fe con mucho más profundidad. Pasamos ahora al capítulo 2. Todo eso correspondía al capítulo número 1. El capítulo número 2 corresponde, perdón, si estamos en el compromiso y la pertenencia, en el número 9.3. El candidato o la candidata se compromete pública y verbalmente a recitar la fórmula de consagración. Sin la recitación de la fórmula de consagración, pues no se puede pertenecer a la obra, a la apostolado de la cruz. Se tiene que hacer, como decíamos, públicamente en una santa misa. Y así lo acostumbramos, porque eso es muy bonito. Es dentro de una celebración litúrgica, ¿verdad? Y ahí está la fórmula de la pertenencia de la consagración. Padre misericordioso en Jesús tu Hijo, he conocido la plenitud y la grandeza de tu amor. Eso es fundamentalmente conocido. Amor que libera, que dignifica a todos, etcétera, etcétera. Amor que transforma. Y entonces termina uno diciendo, me consagro al Sagrado Corazón
en el apostolado de la cruz para vivir mi sacerdocio bautismal, ofreciendo a Jesús y ofreciéndome constantemente con él, etcétera, por la salvación. Entonces, esa es la fórmula aprobada, tradicional y aprobada para pertenecer al apostolado de la cruz. Luego ya una invocación al Espíritu Santo y a María. Entramos al capítulo 3, que nos habla de la experiencia de Dios. En este capítulo 3 nos habla de algo muy íntimo, ¿verdad? Personal. Se trata de vivir agradecidas con Dios Padre, porque en su Hijo Jesús, en el Verbo encarnado, nos ha hecho hijos e hijas y por el Espíritu Santo nos injerta en su vida de comunión con él, porque se trata de la participación de la vida divina. Y eso lo tenemos pues a partir del bautismo, donde hay una participación inicial y más poco a poco a través de los sacramentos. Por eso decimos que por bautismo y confirmación vamos a participar del misterio pascual de Cristo y de su sacerdocio. Son sacramentos que hemos recibido tal vez inconscientemente cuando éramos chicos. El bautismo, un poquito más grande la confirmación, tal vez ya se nos olvidó, pero la podemos ir renovando. Yo creo que con la pertenencia al apostolado de la cruz vamos a renovar nuestra confirmación, porque la fe, el deseo de ser con Cristo, sacerdotes, víctimas y altar. Por eso, mediante los sacramentos, participamos del misterio pascual de Cristo, de su sacerdocio. Y así nos sabemos hermanos, hermanas de todas las personas y colaboramos en la construcción del pueblo sacerdotal para generar una sociedad, como les decía, más justa, más fraterna, más, digamos así, dentro del designio de Dios, en el plan de Dios. Vivimos pues la experiencia de Dios desde nuestro sacerdocio bautismal, en sus tres prerrogativas, oficios, se dicen oficio sacerdotal, profético y real, porque en Cristo somos sacerdotes, profetas y reyes desde nuestro bautismo, no desde antes, sino con el bautismo. O se llaman prerrogativas que adquirimos con este sacramento. Nuestro carisma sacerdotal nos lleva a ofrecer a Jesús desde luego primero, junto con él, ofrecernos al Padre, buscando ante todo hacer su voluntad y siendo dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Son pues los elementos característicos entre los cuales nosotros participamos más plenamente de la vida divina. Por eso, a través del bautismo, de la confirmación y de los sacramentos, vamos a ser instrumentos capaces de llevar paz, de generar paz, comunión, reconciliación. Y así manifestamos a través de acciones solidarias que somos parte del pueblo, ¿verdad? Que somos cristianos comprometidos y que nos comprometemos con aquellos que son más necesitados, con las personas más, que viven situaciones de mayor carencia, porque el carisma nos hace ser solidarios junto con nuestros hermanos que están en situaciones más, pues de más, los más necesitados, ¿no? De más carencia. Pasamos a este número 13. Esto lo hacemos, movidos, ¿por qué? Pues por un deseo. Porque Jesús nos ha hecho una invitación. A venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Esa es precisamente la palabra del Evangelio que nos motiva a hacerlo. Porque se trata de una invitación de Jesús, una invitación voluntaria. Quien quiera venir en pos de mí, no hay una obligación. Es una decisión personal, voluntaria y libre. Y entonces respondemos a esa invitación de Jesús que la encontramos en el Evangelio y que cada uno lo va a sentir esa invitación del seguimiento de Jesús. Y por eso el seguimiento de Jesús va a implicar que
pues atender las áreas de la persona, cada uno, las áreas mías, las que me corresponden, porque son varias áreas las que yo tengo que crecer. Particularmente las que se refieren a las actitudes y las acciones que implican seguir a Cristo, sacerdote y víctima, contemplativo y solidario. Entonces, atender esas áreas personales. Eso lo atendemos pues dentro de los procesos de formación, es obvio, ¿verdad? Y cada uno pues tenemos que esforzarnos por ir creciendo en la formación, por ir dejándonos hacer, como Jesús le decía a Conchita, déjate hacer. También nosotros pues tenemos que dejarnos hacer mediante la inspiración o la motivación del Espíritu Santo, de dejarnos formar, dejarnos hacer es dejarnos formar. Luego se trata pues también de profundizar y practicar la vivencia de la cadena de amor. Esto es un aspecto importante. Bueno, la espiritualidad se vive dentro de lo que se ha llamado, o dentro de lo que Jesús le reveló a Conchita o le manifestó a Conchita, de ir formando como una especie de cadena de eslabones, de, de, de irse ofreciendo, de irse uniendo, como en una cadena, uniendo eslabones, es decir, constantemente, permanentemente hacer el ofrecimiento desde el amor, asumiendo la existencia como Jesús, en fidelidad a Dios, en solidaridad con la humanidad, haciendo de la vida una ofrenda permanente. Exactamente, la cadena de amor, que van a ir aprendiendo ahorita, nomás la menciono, eso hay que estudiarlo un poquito más detenidamente, pero la cadena de amor es eso, es una ofrenda permanente, como eslabonada, una ofrenda que se va eslabonando, ¿eh? Que se va uniendo hora tras hora, momento a momento. Desde luego, todo esto, como les decía, es porque somos guiados, impulsados, animados por el Espíritu Santo, y por eso aparece en la cruz del apostolado a mero arriba, porque es el patrón, es el inspirador, es el que orienta, el que guía, el que da la comprensión, es el que nos inspira y nos une a Cristo, el Espíritu Santo, porque estamos vivos, animados por Él, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el maestro interior que nos lleva a hacer nuestras actitudes sacerdotales de Cristo. ¿Cuáles eran las actitudes sacerdotales de Cristo? Pues amor, pureza y sacrificio son como elementos característicos de Jesús sacerdote. El amor, la pureza y ese espíritu de sacrificio. Y que nos lleva a interceder ante el Padre por la salvación de las personas, es decir, de los hombres, y dando después testimonio y siendo promotoras de los valores del reino, según el propio estado de vida. Pero vamos a adquirir o a conocer esos valores del reino que nosotros vamos a vivir y a compartir con los demás, a promover los valores que encontramos en el Evangelio que Jesús predicó. En el número 15, en el estatuto, el capítulo 3, dice, a ejemplo de María, ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Y como ella, solidarizarnos con las personas que sufren, compartiendo la experiencia de Dios, comprometiéndonos con ellas y mostrándoles el valor salvífico del sufrimiento. Este es un elemento también característico de la espiritualidad. Encontrarle al sufrimiento el sentido y su valor. Porque lo que vamos a compartir con Cristo también es el sufrimiento que nosotros asumimos, aceptamos y también queremos vivirlo. Porque el dolor, aparentemente a los ojos humanos, pues no sirve de nada, no tiene ningún valor, no tiene ninguna consistencia, no tiene ningún significado. Pero Jesús, cuando se unió a la cruz, nos enseñó una lección muy grande. Nos dice que el dolor, el sufrimiento, tiene sentido si se le sabe vivir, si se le sabe aceptar, y si se le sabe ofrecer. Entonces, ofrecer junto con Él nuestros sufrimientos con sentido, que tienen un sentido salvífico. Ofrecerlos junto con Cristo. ¿Sí? Bueno, se los digo así ahorita ya.
poco a poco lo van a ir comprendiendo y lo van a ir viviendo, porque de eso se trata. Ya en estos números nos hace entender que en la liturgia se vive la fuente y el culmen de la vida de fe, de nuestra fe en la liturgia. Y en la participación, desde luego, de los sacramentos. Y ese es el modo pleno como nosotros vivimos y participamos de esa fuente de vida a través de los sacramentos, porque ahí está el modo pleno, activo y consciente en nuestra participación, a través de los sacramentos. Nosotros tenemos que distinguirnos por ser hombres y mujeres de oración. Es otro aspecto que se nos pide. Distinguirnos por eso, hombres de oración, de contemplación, alimentando nuestra vida interior con la Eucaristía, con la Sagrada Escritura, la lectura del magisterio de la Iglesia que tenemos que conocer, y forman parte también de nuestra capacitación, de nuestra formación, ir conociendo lo que la Iglesia nos está recomendando y enseñando. Por eso se llama magisterio, lo que la Iglesia enseña, unirnos al magisterio de la Iglesia con docilidad. Y también nos vamos a nutrir de que, pues, de la lectura de nuestras fuentes, las fuentes propias, que también se hace un estudio y se van conociendo poco a poco. Desde luego, las fuentes propias están en la cuenta de conciencia, en los escritos, que son muy relacionados con la cuenta de conciencia, cartas de Conchita, etcétera, etcétera. Se van a ir conociendo esas fuentes doctrinales, porque de ahí nos nutrimos. Bueno, recibimos nosotros el llamado a ser contemplativos en la historia, desde luego, a través de la oración. Pero estamos llamados a ser contemplativos dentro de la historia, y nosotros reconocemos en la historia la presencia viva de Dios a través de la historia, porque es un Dios que no está desvinculado, deslindado de la historia de la humanidad. Al contrario, es un Dios que se ha querido vincular dentro de la historia, con la historia de la humanidad y dentro de la historia de la humanidad. Por eso hablamos de ese misterio de que el verbo se hace carne. La segunda persona de la Trinidad se vincula, se solidariza, se estrecha a través de la asunción de la humanidad, de encarnarse en una naturaleza humana. Y desde luego reconocemos esa presencia de Dios en los signos de los tiempos. Allí vamos a escuchar su invitación al servicio solidario, a la atención de quienes viven en situaciones de carencia y de sufrimiento, como le vimos anteriormente. También nosotros, junto con muchos cristianos que viven también otras espiritualidades, que viven otros aspectos, nos unimos en la gratitud para con Dios a través de la oración. Y le damos gracias a Dios porque, pues, por sus dones, celebrando que las fiestas litúrgicas, sobre todo las fiestas principales, a través de la oración, de la participación litúrgica en la misa y en otras fiestas. A través, pues, de la celebración de aniversarios importantes de nuestra obra, de las obras de la cruz. Ya poco a poco vamos conociendo cuáles son las fiestas principales, obviamente relativas a la fundación de la obra o de las otras obras, cuando recordamos a Conchita en su aniversario, ¿verdad? Cuando recordamos que se grabó el monograma, en fin, todo eso es de una forma como nos vamos nosotros uniendo y a través de esas celebraciones. Estamos llamados, pues, a vivir una profunda e íntima experiencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida personal, de la vida de la iglesia, desde luego. Pues sí, es que Dios también es un Dios que se manifiesta en las circunstancias de nuestra vida. Un Dios que se nos va haciendo íntimo, que nos va marcando un camino personal de vida. Por eso su presencia la vamos experimentando a través de los acontecimientos de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vida, de la vida de otros, de hermanos, hermanas que conocemos. Vamos viviendo como más íntimamente unidos a esa experiencia de Dios que se nos da a conocer en circunstancias diferentes
y a veces a través de circunstancias muy dolorosas, difíciles. Ahí se hace la experiencia del Dios cercano. Vamos a hablar brevemente pues, de una vivencia comunitaria, porque no se trata de una vivencia individual, cada quien separado, sino de vivir comunitariamente, porque es lo que hizo Jesús. Cuando Jesús llama a los apóstoles, los llamó a ser una comunidad, a ser un grupo apostólico, y sobre la base de los apóstoles, la iglesia se va a fundar, de ahí van a ser la iglesia que tiene una característica de ser una iglesia que vive comunitariamente, comúnmente, ¿verdad? La fe. Somos pues pueblo sacerdotal, formado por comunidades vivas y dinámicas, centradas en Cristo sacerdote y víctima, contemplativo y solidario. Comunidades vivas. Y es lo que hay que esforzarnos, formar pequeñas comunidades o fraternidades, donde nos sintamos cercanos los unos a los otros, siendo una gran familia. Porque es en la pequeña comunidad donde se vive la caridad fraterna, el respeto mutuo, la aceptación mutua, la escucha, el diálogo, la solidaridad. Y es así como procuramos construir relaciones interpersonales profundas, serias, que nos ayuden a caminar en el espíritu de la cruz, extendiéndolo a los otros ambientes en los que nosotros vivimos o alcanzamos a tocar. Pues como les digo, que son las pequeñas comunidades las que nos dan vida. Y vivimos dentro de pequeñas comunidades porque se trata de ser una familia unida por un mismo espíritu y un mismo carisma. Entonces, esas imágenes pues, son las que nos motivan a ser solidarios, vivir la pequeña fraternidad o la pequeña comunidad. Por eso nos invita a ser individuos abiertos, tener apertura para acoger a los demás en las diferentes etapas de la vida, las diferentes clases sociales, económicas, en los diferentes estados de vida, en circunstancias difíciles, en circunstancias que se van presentando, ¿no? Por eso se requiere un espíritu abierto, ¿verdad? Que nos cuesta trabajo, pues sí, mucho nos cuesta trabajo abrirnos a vivir dentro de esa, digamos, dentro de esa gama, ¿verdad? De situaciones personales de diferentes individuos. Pero bueno, hay que hacerle la lucha, estar abiertos a vivir y a ser solidarios con los demás así. En el número 25 se nos habla de un espíritu de comunión fraterna, que es como la base para establecer relaciones profundas de fraternidad, caridad, respeto mutuo entre todos los miembros, siendo todos o entendiéndonos como un pueblo sacerdotal, una familia sacerdotal. Y este ministerio de comunión se va a extender más allá del ámbito eclesial, buscando la comunión y la cooperación con quienes sueñan en construir un mundo, como les decía, más fraterno, más justo, más humano. Sí, son como círculos concéntricos. A partir de la pequeña comunidad se va extendiendo esa solidaridad y fraternidad que estamos llamados a vivir. Ya en el número 27 se nos dice que la vida comunitaria nos abre a la participación responsable en eventos, actividades, acontecimientos a los que nosotros nos sumamos porque somos convocados a nivel local, a nivel regional, a nivel eclesial y dentro de la Orden de la Cruz o de la familia de la Cruz. Pues sí, así vamos viviendo, como les decía, nuestra fraternidad, nuestra unión con los demás, nuestro sentirnos familia, en el amor, en la fraternidad. Y así expresamos nuestra adhesión y nuestra pertenencia a la Apostolado de la Cruz, ¿cómo? Pues asistiendo a las celebraciones especiales de la familia de la Cruz, con el fin de fortalecer los lazos de unión y de fraternidad. Así es. Ir solidarizándonos y fortaleciendo nuestros lazos de familia, fraternales. Bueno, creo que viene a ser un poquito un número de redundancia en el 28, que nos dice que la vocación del apóstol de la Cruz
Nos pide vivir en comunión con Jesús, con la iglesia, impulsando la santidad con nuestro testimonio de vida. Como apóstoles de la cruz somos enviados a extender el reinado del Espíritu Santo, construyendo ¿qué? Pueblo sacerdotal, de nuevo, generando procesos de santidad, impulsando el compromiso de solidaridad. Aquí hay un elemento nuevo, procesos de santidad. Pues es claro, porque cada uno de nosotros lleva un proceso distinto. Por eso el proceso de santidad es personal, pero el proceso de santidad se va viviendo junto con nosotros, con las otras personas. Como que nos ayudamos mutuamente a vivir cada quien nuestro proceso personal de santidad, de crecimiento, de profundización en la vida de Dios, la vida que Dios nos regala, nos hace vivir a través de Cristo. Ese es el proceso de santidad. Por eso, cada centro local cuenta con equipos de pastoral social y otro tipo de equipos que analizan y detectan las necesidades del entorno, elaborando ¿qué? Pues proyectos de trabajo. Es una forma, por ejemplo, de ser solidario. Proyectos de trabajo de solidaridad. No sé, cada centro pues tiene que ser creativo en esto. También estamos llamados a establecer con los sacerdotes ordenados relaciones fraternas, bonitas, profundas, y nos interesamos por sus necesidades espirituales y materiales. Pues sí, porque como es una espiritualidad sacerdotal, como que nos vincula, o a los miembros del apostolado de la cruz, nos vincula con los sacerdotes en la iglesia local, es decir, en las parroquias, es la iglesia local, las parroquias. Como que ahí se hace mucho más clara el vínculo fraterno con los sacerdotes y solidario. Por eso se promueve mucho la oración por los sacerdotes, por su santificación y por la multiplicación de los sacerdotes, pidiendo nuevas vocaciones. Cada centro o sección que pertenece al centro, según sus posibilidades y en coordinación con la familia de la cruz local, constituye equipos de atención a los sacerdotes. Así es. Hay diferentes equipos y cada miembro se siente invitado o impulsado a vivir en equipos teniendo ciertos proyectos concretos para que se vaya realizando realmente esa vocación al servicio. Por eso desde dentro del carisma del apostolado de la cruz se colabora como piedras vivas de la iglesia en las parroquias, dentro de las diócesis donde uno se encuentra. Y ahí somos como piedras vivas dentro de la diócesis, dentro de la parroquia en la que nosotros vivimos, o en la que cada uno de ustedes vive. Por eso, en esos proyectos que se van haciendo, que se van elaborando, se elaboran las acciones que realizamos y nos integramos a los planes diocesanos y parroquiales dentro de los proyectos, ¿verdad? Muy bien, voy a ir un poquito más rápido. Me refiero ahora a la formación integral que está en el capítulo 6, porque se refiere aquí a un aspecto importante. No se trata de quedarnos los mismos ignorantes, porque muchas veces, pues desafortunadamente no tenemos los conocimientos suficientes de lo que implica ser un cristiano y un hombre, un modelo para los demás. Tenemos que ir creciendo ¿en qué? En formación, en procesos de formación, pero de manera integral. Es decir, habla de las diferentes áreas del individuo. Y es una formación integral y progresiva, estructurada. Por eso se elaboran cuadernos de formación con los diferentes temas, las temáticas, y se llevan en los diferentes centros y en los diferentes grupos. Y es importante seguir con la formación que se va a elaborar. Y desde luego, en los procesos de formación se habla de la espiritualidad de la cruz, con el fin de que ese espíritu de la cruz se convierta en el principio animador, el principio rector de toda la vida de un miembro del apostolado de la cruz. Por eso esa formación es importante darle su centralidad. ¿Cuál es el objetivo de la formación?
pues no puede ser otro sino transformarnos en Cristo, sacerdote y víctima, contemplativo y solidario. Ese es el objetivo de la formación, hacia allá va. ¿Y para qué? También para dar gloria a Dios, consolar el corazón de Jesús, que es también como un aspecto importante de la espiritualidad, ir consolando el corazón de Jesús. ¿Cómo? Pues siendo unidos a Él, en la oración, en la contemplación, en el ofrecimiento de nuestra vida, de nuestros sufrimientos, de nuestros padecimientos, uniéndonos a los de Cristo, porque uniéndonos a Él es como nosotros consolamos el corazón de Cristo. Y así se extiende el reinado del Espíritu Santo, de esta manera. Bueno, pues el proceso de formación de un miembro del apostolado de la cruz comprende etapas. La del catecumenado, la evangelización fundamental, y luego la catequesis básica. Y después se va a ir incrementando mediante la formación permanente. ¿Sí? Se va incrementando la formación. Por eso es un proceso progresivo. Y pues sería muy importante que nosotros entendamos de que es necesario que nos vayamos nosotros personalmente interesando por la formación personal, individual de cada uno de nosotros y pidiendo que los programas de formación estén bien hechos, que lleguen a todos, que cada uno tenga, que los vaya conociendo y se vaya interesando en su crecimiento personal, ¿no? Porque la formación empieza personalmente. No hay que decir, no, en la formación tienen que estar interesados solamente los asesores, los sacerdotes, los responsables, los coordinadores, los animadores, las animadoras, solamente. No, empieza con cada uno es responsable de su propia formación. Por eso el proceso de catecumenado tiene una duración mínima de 3 años. Pues sí, uno dirá, no, padre, 3 años. Pues permítanme decirles que 3 años se van rápido. Y a veces quiere uno hasta más, porque uno está hambriento de conocer más, de saber más. Y uno debe basarse en el ideario de formación de la región feliz de Jesús. Pues eso ya lo irán conociendo poco a poco, y muchos de los que están escuchándome sabrán que ya han llevado su proceso por varios años, y ese proceso ha sido muy beneficioso, ¿verdad? Muy benéfico. ¿Por qué? Pues porque es el que nos va ayudando a que, pues, a ir creciendo en santidad, conocimientos, pero también en vivencia, los procesos de formación. Por eso es integral la formación de un miembro del apostolado de la cruz, porque abarca diferentes dimensiones de nuestra persona. ¿Cuáles son esas dimensiones de la persona? Bueno, la comunitaria, la social, la espiritual, la apostólica, la intelectual, el área bíblica, por ejemplo, aquí me falta completar, es el área bíblica, etcétera, etcétera. Teológica, el área teológica. Para nuestra formación pondremos especial atención, dice el estatuto, en favorecer una genuina experiencia de Dios a través de la oración, discernimiento, contacto con la realidad, con el estudio, una profunda vivencia de comunidad, de diálogo, de fraternidad, de compartir experiencias, un compromiso social y eclesial de servicio al hermano. Esto ya lo habíamos visto anteriormente y ya lo conocemos. Es una pequeña repetición. Como decía, cada miembro es responsable de su propia formación. Pero es responsabilidad del consejo local designar y promover formadoras y animadoras que tengan actitudes, que estén plenamente identificadas con el apostolado de la cruz o identificados. Eso es muy importante, porque si no vamos a salir medio concha, un poquito concha, es decir, no muy bien formados, ¿verdad? Pues se trata no de eso, hermanos, que salgamos bien formaditos, porque el servicio a la iglesia es muy importante, requiere de gente muy bien formada, que sean buenos apóstoles. Por eso los animadores y formadores se comprometen a realizar un ministerio con apertura, con sensibilidad,
capacitándose y actualizándose con los medios necesarios, con talleres, estudios, documentación, referencias a las fuentes. ¿Sí? Por eso yo les invito mucho a los animadores y animadoras, no digamos también los coordinadores y coordinadoras, a poner atención en los programas de formación. Bueno, vamos a pasar a este último capítulo que me parece muy interesante. Con eso vamos ya hacia el final del taller. Veremos cuál es la organización y el gobierno en el que estamos, o que nos rige, o que rige a la obra del Apostolado de la Cruz. Está organizado en regiones. Se denomina región al conjunto de personas o grupos del Apostolado de la Cruz que están bajo el cuidado pastoral de un consejo regional, porque hay dos consejos regionales, o varios consejos regionales. Toda persona o grupo pertenece a una región, a una extensión geográfica, digamos así, determinada. Por ejemplo, los que pertenecen a la región Feliz de Jesús, estamos en el norte, se constituyó en el año del 2008. ¿Para qué? Para brindar mejor atención a los centros locales, fortaleciendo la comunicación, implementando, dando seguimiento a las directrices que se vive dentro de la obra. Tal vez no alcanzan a ver o a distinguir los miembros del Consejo Regional, que obviamente ya han ido cambiando algunos de ellos. ¿Por qué? Pues porque va habiendo elecciones en el Consejo Regional y se van nombrando nuevos consejeros del Consejo Regional. Entonces, nosotros estamos dentro de la región Feliz de Jesús. Los que me están escuchando, ahora nos estamos diferenciando, están en la región Feliz de Jesús, en la región 7, dentro de la región Feliz de Jesús, en la región 7 norte, porque hay una sur, que son los que están, digamos así, vamos, de la zona fronteriza de México, son los del sur. La zona fronteriza que pertenecen ya digamos, a Estados Unidos, que están dentro del estado de Texas, son la zona 7 norte. Vamos a ver, esta es la organización. Fíjense que la estructura está organizada, como les digo, en zonas, centros, secciones y pequeñas comunidades. Por razones de aumento de las pequeñas comunidades y su extensión geográfica, y de acuerdo a su capacidad organizativa, en algunas zonas, un centro local puede contar con varios sectores dependientes de la estructura del mismo centro. Las regiones son, desde luego, autosuficientes, cada región, en cuanto a su propio gobierno, a su organización, a su formación y economía. Y están vinculadas entre sí mediante sus representantes regionales, teniendo relación directa con el Consejo Central de la Obra, porque el Consejo Central de la Obra pues está en México. Y después vienen las regiones y luego ya los centros. Y luego las por acá. Aquí hay una foto de algunos consejos locales que tal vez logran ahorita reconocerse o identificarse. Allí hay algunas fotografías. Por ejemplo, el Consejo de McAllen de Hombres, ahí lo tenemos en la parte izquierda abajo. Ahí están algunas fotografías. Desde luego, bueno, son de algunos años, ya ha cambiado, ya son diferentes. Bueno, aquí está la organización, como les decía, para entenderla. Se trata pues de un consejo central que está a la base. Luego hay diferentes regiones. La nuestra es la región Feliz de Jesús, que tiene diferentes centros. Centro Cruz de Jesús en McAllen, Centro Espíritu Misionero en Harlingen, Centro Obras de la Cruz en Brunswick. Son tres centros, ¿verdad? Que tienen su nombre diferente.
cada centro, bueno, pues tiene sus diferentes, está presente en diferentes parroquias. ¿Sí? Y como está presente en diferentes parroquias, hay diferentes pequeñas comunidades. La PC son las pequeñas comunidades donde se encuentran ustedes. Son pequeñas comunidades. Ese es el organigrama, pues, de la organización del apostolado de la cruz. La zona 7, como decía, se trata de la región feliz de Jesús, que está en el Valle de Texas. Y son 3, McAllen, Harlingen y Bronzeville. Y ahí están los centros, Cruz de Jesús, Espíritu Misionero, Obras de la Cruz, de matrimonios. Centro de formación, eso ya es de la zona sur, ¿verdad? La zona 7 sur, que es Matamoros, Coruña y Valle Hermoso. Y están los diferentes escudos o distintivos que tienen. Y ahí tenemos una persona en la, se llama la señora Karina, que ya todo el mundo conoce, y que es la que nos conecta a todos, ¿verdad? Gracias por su esfuerzo, su trabajo. Gracias a las coordinadores y coordinadoras que hacen un gran esfuerzo y un gran trabajo, ¿verdad? Misionero, apostólico. Bueno, vamos a ver. El gobierno. Bueno, el gobierno de la Apostolado de la Cruz ha sido confiado por la Santa Sede a los misioneros del Espíritu Santo, es decir, por Roma. Y el superior general es por oficio el director general de la obra. Actualmente, el superior general de los misioneros del Espíritu Santo, que es por oficio director, es José Luis Loyola. José Luis Loyola, padre José Luis Loyola. Y el delegado de la región, Feliz de Jesús, es el padre Armando Moreno. El padre general está en México, en la Ciudad de México, y el delegado de la región, pues está en Guadalajara, el padre Armando Moreno. Uno ve algo más de cómo está el gobierno del Consejo Central, ahí lo tienen, ¿verdad? Poco a poco, pues, lo van a ir conociendo. Quieren dedicarle un poquito su atención, pues van a ir reconociendo el superior general, luego el padre José Luis Loyola, los delegados, el director general, los delegados regionales, la provincia Cristo Sacerdote, de Conchita Cabrera, que es el sur, delegado regional, del padre Félix de Jesús, los laicos, la región, porque también los laicos están implicados dentro del gobierno, ¿no? Los diferentes consejos regionales, de Cristo Sacerdote y de Conchita Cabrera. El Consejo Regional de Conchita Cabrera, que está mero, pues el que corresponde al del sur, ¿sí? Bueno, ahí tenemos algunos datos del Consejo de la Organización y del Gobierno. McAllen, pues está el centro, el Consejo Local, está en Centro Cruz de Jesús, que es ahorita el padre Ricardo de Alba, su servidor. La coordinadora es Melanie, que ya conocen. Y ahí me faltan algunos datos que no tengo ahorita, disculpen, pero pues voy a tratar de actualizarme. Dentro del Consejo de Organización, pues está Harlingen, ¿verdad? Al cual pertenecen varios de ustedes que me están escuchando. Centro Misionero, Espíritu Misionero se llama. Sigue siendo yo su asesor, humildemente y con muchas ganas y con cariño. La coordinadora local, pues Marta Vargas, que está también aquí presente. Secretaria Amanda Gómez. Sigue siendo, ¿verdad? Creo que sí. Me ayudan pues a actualizar. Luego Bronzeville, pues ahí está el Consejo de Bronzeville. El asesor ya no es el padre Javier Corona, sigue siendo yo porque el padre ya cambió de Bronzeville y el padre Javier ya no está, sigo siendo yo el asesor que corresponde a la zona 7 norte, ¿verdad? Bueno, para no hacerlo muy largo, poco a poco lo van a ir conociendo, me voy un poquito más deprisa porque ya creo que han de estar un poquito cansados y medio aburrido, ya es hora. Bueno, el crecimiento y expansión, bueno, depende de nosotros, ¿verdad? El crecimiento y la expansión, desde luego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es
el patrono de todas las obras de la cruz, en particular de la apostolada de la cruz. Es una obra eclesial que tiene una vocación misionera, una obra llamada por Dios a crecer y expandirse, porque es por vocación la expansión. Por lo tanto, el apóstol de la cruz ha de tener un corazón misionero, que anhele, que tenga ese deseo de que se extienda el reinado del Espíritu Santo en el mundo. Eso lo debemos llevar en el corazón. Cada apóstol de la cruz es responsable del crecimiento y expansión e internacionalización de la obra, del grupo que pertenece de toda la obra, ¿verdad? Somos cada uno de nosotros responsables de la expansión y del crecimiento, es decir, del desarrollo de la obra. Tal vez más adelantito me ocuparé en ir poniendo fotografías a las parroquias a las que ustedes pertenecen. Pues ahorita, pues no las tengo, desgraciadamente me perdonan, pues, pero no tengo esas fotografías, que quiero tenerlas para aplicarlas aquí a esta lámina. Jesús le decía, y con esto termino, Jesús le dice a Conchita, tú me pedías que salvara a los hombres, ¿verdad? Y yo he venido de nuevo a salvarlos por medio de estas obras en tu corazón. Y luego le dice, mira, millones de almas se unirán a este nuevo empuje de mi bondad. Y mi corazón tendrá un consuelo. Pues sí, tenemos que nosotros ser consuelo expandiendo la obra y viviéndola sobre todo. Porque viviendo la espiritualidad del carisma es como le damos un consuelo al corazón de Cristo. Y luego le dice, mi iglesia va a ser una gran ayuda para mi iglesia. Por eso nos interesa que crezcan las obras, porque tenemos que ser una palanca, ¿verdad? Una palanca para la iglesia. Y luego me darán gloria al Padre y al Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues atrayendo mucha más almas, mucho más miembros al apostolado de la cruz. Este texto lo encontramos en la cuenta de conciencia en el tomo 22, número 408 a 416. Pues sí, por eso les digo que nació pues desde el corazón de Jesús a través de Conchita, porque es una obra eclesial que tiene como finalidad extender el reinado de Cristo, el reinado del Espíritu Santo, en el mundo entero. Somos parte viva, somos parte histórica de este movimiento que nace a partir del interior de Cristo, ¿verdad? Que se comunica con Conchita y Conchita nos comunica ese ardor y ese deseo de ser parte viva de esta obra. Como Conchita, tú también has sido invitada. ¿Quieres ayudar? Esa es la pregunta para ti. ¿Quieres ser miembro vivo, ayudar en este gran proyecto de la salvación? La respuesta depende de ti, no de mí, no depende de los coordinadores o de los asesores. La respuesta depende de ti. ¿En qué medida estás ayudando? ¿Quieres seguir colaborando? Pues a dar una respuesta viva y activa, una respuesta generosa a la invitación de Jesús. Bueno, pues con esto termino, ¿verdad? Con esto he terminado. Voy a salir por si hay alguna pregunta que me quieran hacer, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna observación? Algo que ustedes quieran añadir a esta presentación. Me dio un poquito mocha en algunas cosas. Me dio un poquito no muy bien dada porque no soy tampoco un excelente presentador. Pero bueno, me esfuerzo en ayudarles a comprender lo que es la obra del apostolado de la cruz y que vayan viviéndola, ¿verdad? Que vayan sintiendo su obra, porque es su obra, es nuestra, porque yo también estoy dentro, no como apóstol, como miembro del apostolado de la cruz, pero como misionero, asesor, pues soy parte de ustedes, pero es su obra, la obra de cada uno de ustedes que están tomando parte en este taller. A ver, ¿alguien que quiera añadir algo, que quiera decir algo? Se los agradecería muchísimo. Tienen la palabra. Levanten la mano si alguien quiere decir algo. Marta, tú les das la palabra.
Ajá, no veo a nadie, padre. Estoy viendo. A ver, nuestras hermanas queridas, las más antiguas, como Marta, como Melanie, como Guillermo, vamos, si quieran añadir algo, ¿cómo se han sentido ustedes dentro del apostolado de la cruz? ¿Cómo lo han vivido? ¿Lo pueden recomendar o no? A ver. ¿Quién se anima? Sí, padre. Sí, padre, definitivamente recomendar con todo el corazón. Esto ha sido pues, un golpe de amor en mi vida, podría yo llamarlo así, en mi crecimiento espiritual, en mi conocimiento del amor que Dios nos tiene a través de su Hijo y de pues nuestra Madre María. Un conocimiento también de que pues no nomás estamos volando hacia el aire, que también tenemos nuestros estatutos y reglamentos por los cuales nos regimos. También me encanta esto de que pues cada quien es responsable de su crecimiento espiritual, ¿verdad? A veces queremos como empujar a todo mundo y pues cada quien tiene su ritmo y su forma de seguir, pero pues con toda la fuerza que el Espíritu Santo nos da a impulsarnos y a ir como familia también, eso es muy bonito. Fíjense que para mí ha sido un regalo, pues venir aquí a Monterrey, y un regalo, pues tener también esta tarea, esa responsabilidad de ayudarles a ustedes en su crecimiento, en conocerlas. Pues realmente para mí es un regalo, cada una de ustedes es un regalo. Y ha sido una bendición de Dios en mi vida. Claro, obviamente pues, requiere pues mucho esfuerzo, pero claro, está uno dispuesto a hacerlo por el bien de ustedes, pero también por mi bien personal, porque es la manera como estamos creciendo y realmente pues es una vocación que tiene grandes promesas del Señor. El estar dentro de la obra de la cruz, dentro del apostolado, carga sobre sí el amor de Cristo. Viven ustedes, están llamadas a ser realmente apóstoles. Yo he visto cómo varias de ustedes, muchas de ustedes realmente están desarrollando como grandes apóstoles dentro del apostolado de la cruz. Apóstoles en su comunidad parroquial, en su iglesia local. Son grandes apóstoles, son líderes. Eso es lo que tienen que ser, líderes, que den un impulso a la obra evangelizadora y al crecimiento de la iglesia ahí donde está. Ya. De mi parte me queda nada más opinar que hace 2 clases en formación permanente lo estuvimos desmenuzando cada uno de los capítulos de acuerdo a las cuentas de conciencia de Conchita, y a la conclusión que yo llegué está en nuestra Biblia, es la Biblia del Apostolado de la Cruz. Entonces, porque ahí reunimos todos los puntos en los que tenemos que estar basados para toda la formación. Pues es como un reglamento, pues, es como una especie de Biblia, digamos así. Exacto. Pero bueno, sí se puede hacer esa comparación de que es como el libro lector, ¿verdad? La vida. No está todo ahí, pero son las cuestiones sustanciales, fundamentales, de cómo estamos organizados, cómo nos movemos, cómo vivimos dentro de la iglesia. Exacto. Muy bien, gracias. Gracias, Maya. Gracias, Melanie. ¿Alguien Tienen más? manitas levantadas de Samsung, no sé qué. Sí. Y Huerta. Ada Huerta. Esa soy yo, no sé por qué no me miro. Pero te escuchamos. María, no. Soy María Chavarría, yo me siento que he sido llamada por nuestro Señor. Yo soy de San Luis Potosí, de donde es Conchita Cabrera. Y no tenía una noción de ella, pero he experimentado en mi vida la presencia de nuestro Señor y muchos cambios en mi persona. He estado experimentando mensajes que yo nunca los había tenido, y en una oportunidad escuché una voz muy dulce pero imponente
que me dijo que ese sueño yo no podía descifrarlo, que tenía que hablar con un sacerdote. Tengo esa duda. Bueno, hay que salir de la duda. Hay que hablar con Pues alguien. padre, yo sí quisiera que usted me sacara de esa duda porque me dijo esa voz que yo pertenecía a la tribu de Jacob y me lo dijo precisamente el Sagrado Corazón levanta su mano derecha y después se convierte en un león. No sé qué es ese sueño o qué me quiso decir. No sé, hay que discernir, hay que ver. Me dijo que yo no podía descifrar el sueño porque me lo dijo, me dijo que te debía ser un sacerdote. Sí. Pues sí, ahorita pues, desde luego aquí no lo podemos hacer. Tal vez. Es algo que me quedó muy marcado, padre, porque también la Virgen levantó sus 2 manos. Es algo que me dejó muy, muy marcada. Era algo como entre verdadero y no sé, no, lo sentí como un mensaje. Sí. ¿Usted en qué parroquia está ahorita? ¿Qué parroquia? Yo estoy en la parroquia de San Anthony, en la zona 7, que es Harlingen. Es de Harlingen. Sí, Harlingen. No, pues yo creo que en alguna ocasión por allá personalmente tenemos que platicar acerca de esa experiencia personal. La experiencia personal, como usted dice, que fue un sueño, pues algo muy, muy subjetivo y relativo. Hay que saber discernir, ver e interpretar. Sí, porque inclusive me dio una canción la Virgen que nunca la había escuchado. La tengo escrita. Es solo par de palabras, pero el sonido de la canción. Bueno, a ver si en alguna oportunidad cuando ando para allá, Sí, padre, sí me gustaría hablar con usted sobre de eso. Y gracias por esta enseñanza. Yo agradezco a todas, ¿verdad?, que hemos acudido al llamado de nuestro Señor por el lado del apostolado. Estoy muy contenta. Quiero abandonarme de verdad. Amén. Muy bien. Pues Gracias. como digo, ahí están los lineamientos, están aquí en los estatutos y el reglamento. Ahí están. Si uno le hace caso a esa invitación del Señor y a la moción del Espíritu Santo, pues poco a poco se va a ir identificando cada vez más con la obra. Gracias. Gracias, padre. El carisma y la misión. Gracias, María. Estaba Ada, pero ya se fue. Ya no la encuentro. Sí, que pasen buenas noches a todos. Gracias, María. Igualmente. Bueno, Hasta pues luego. no hay nadie más que quiera añadir algo. Les agradezco muchísimo su atención. Disculpen los pequeños rocíos que ha habido por ahí, pero le meto pues las ganas que puedo. Con el deseo pues de que ustedes vayan, como les digo, creciendo y fortaleciéndose y profundizando la espiritualidad y el carisma, ¿verdad? A los cuales están pues, llamados, el Señor los está invitando. Amén, Padre. Pues mucho ánimo, dice ánimo firme, viva la cruz, ¿verdad? Viva la cruz. Viva la cruz. Viva la cruz. ¿Qué les parece Así si es. hacemos la oración final y les doy una bendición? Gracias. Señor, te damos gracias por este rato que nos permitiste estar juntos. Enseñanzas, gracias por habernos llamado a formar parte de esta gran obra tuya, de la Apostolado de la Cruz, junto con las otras obras que formamos la gran familia de la Cruz. Encomendamos a cada uno de nuestros grupos, de nuestros centros, de las obras de amor. Nos ponemos bajo la protección y la guía del Espíritu Santo. Pedimos que nos des docilidad, apertura de corazón, de entendimiento y un gran ánimo y generosidad para servirte cada vez mejor.
que María sea también nuestra ayuda, nuestra guía, nuestro modelo, nos haga vivir cada vez más profundamente unidos a tu Hijo Jesús. Y que el Espíritu Santo, fuente de todo bien y de toda gracia, les comunique sus dones y virtudes por medio de Jesús y de la cruz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca en cada una de ustedes. Amén. 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 Me dio mucho gusto verlas, estar con ustedes. Igualmente, Padre. Buenas Igualmente. noches. Buenas Gracias. noches. Ahorita, buenas Yo lo Buenas bendigo, noches, Padre Padre. Carlos. horas a todos ustedes. Cuídense mucho. Padre. Descansen. Igualmente, Padre. igualmente, Padre. Todos Gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Que descansen. Buenas noches. Bye, saluditos. Bye. Ahorita. Bye, bye. Ay, gracias por estar presentes. Claro, A siempre ti. con gusto siempre, Melanie. Gracias, Irmita. Descansa. Bye. Melanie. Feliz noche a todas. Igualmente, feliz Gracias, noche a todos. Margarita. Nos vemos. Gracias, que Dios les bendiga. Bye. Igualmente. Igualmente. Bye.